Vamos a ver aquí. ¿Ya? Ya. Ya, entonces vamos a seguir pasando materia, chicos. ¿Ya? Y acá. Ya vimos el capital de trabajo neto. ¿Ah? Y ahora vamos a ver otra cosita que lo habíamos empezado a ver el otro día, pero yo sí decidí tenerlo un poquito para tener la certeza que ustedes tenían algunos conceptos claros ya. ¿Ya? Ya. Ya, chicos. ¿Se ve lo que estoy mostrando? ¿Ah? ¿Tamara se ve? Sí, profe, se ve bien. Ya. Entonces, estamos hablando de la empresa, ¿no es cierto? De la empresa. Estamos hablando de finanzas, ¿cierto? Estamos hablando de hacer un análisis, ¿no es cierto?, financiero, por así se llama el ramo. Análisis financiero de una empresa, análisis y más aún de decisiones financieras, ¿Por qué las cosas se hacen como se hacen? ¿Y por qué se deciden de esta manera? De eso estamos hablando, ¿ya? Entonces, ocurre que una empresa siempre está rodeada de otra empresa, está rodeada de otras variables económicas, financieras, productivas, que influyen en el comportamiento de una empresa. ¿Ya? A eso se refiere el entorno macroeconómico, o sea, no estamos hablando solamente del entorno inmediato, ¿no es cierto?, sino que del entorno completo, de todo el entorno que rodea una empresa. ¿No? Y entonces, lo que hay que hacer ahí, o lo que corresponde hacer, bueno, ¿cuáles son esas variables? ¿Cuáles son esas variables macroeconómicas que influyen en la empresa? ¿Cuáles son? ¿Ya? Que esto es lo que hay que tener muy en cuenta y esto tiene mucho que ver, esto que vamos a ver, con el trabajo final que ustedes van a hacer. Es decir, que San Pedro, Santa Rita y Sódima, que son empresas que tienen un ámbito que va mucho más allá de Chile, porque tienen influencia en otras partes, en otros países. ¿Ya? Y por lo tanto variables de otros países. Y de lo que se trata entonces, ya que se tiene ese entorno macroeconómico, que no depende de nosotros, porque una decisión, por ejemplo, de variación del dólar, no tenemos nada que hacer en eso nosotros. ¿Ya? Una empresa que exporta va a recibir menos plata, si es que baja el valor del dólar. Y si sube el valor del dólar, una empresa, si compra insumos en el exterior, insumos, ¿no es cierto?, le va a salir más caro. Entonces, no se puede hacer nada con eso, ¿cierto? Entonces, el tema es cómo, análisis de decisiones financieras, cómo adoptar decisiones que permitan minimizar, ralentizar, ¿ya? Los efectos de variables como el dólar, por ejemplo. Y hay muchas otras variables, ¿ya? Entonces, aquí, ya acá hacemos un repaso rápido de la planificación financiera, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo que le estaba explicando recién yo, del caso normal, del caso optimista y del caso pesimista. Para la planificación financiera es indispensable adoptar supuestos. ¿Viste? Este es el concepto que yo quiero que ustedes manejen bien. Supuestos que sean coherentes. Yo le dije que acá el supuesto no podía ser que un 40% del margen bruto subamos bajemos a un 20%, ¿cierto? O que el crecimiento de las ventas, en el caso normal, fue un 10% y al otro año estimamos que va a ser un 30%. No, tienen que ser coherentes, según el tipo de empresa de los negocios. Y así también, esos supuestos tienen mucho que ver con el escenario con el que se esté estudiando. ¿No? Entonces, en definitiva, los supuestos, para una proyección, tienen que ser datos, por el lado, posibles, no solamente coherentes, sino que posibles y creíbles también. Posible de que realmente se pueda hacer y creíbles, porque nosotros no podemos colocar un supuesto determinado que sea ridículo, o sea, ni tanto ridículo, sino que sea poco realista.
no sea creíble. Entonces, para esto, para la planificación financiera, lo primero que uno tiene que hacer para hacer una planificación financiera es lo que ustedes ya han hecho, ya saben hacer bien, que es un balance y un estado de resultados. ¿Y cómo se componen cada uno? ¿Cuáles son las partidas? ¿Cuáles son los ítems de activos corrientes, de activos, de pasivos y de venta y de gasto que tiene la empresa? ¿Cómo se compone? ¿Cierto? Hecho eso, nosotros calculamos los ratios, ¿ya? Y hecho eso, calculamos los ratios, los interpretamos esos ratios. O sea, analizamos con estos ratios, nosotros hacemos el análisis de la situación de la empresa, ¿ya? Sin eso no se puede hacer. Yo lo que hicimos en este ramo, con esos casos que les di, fíjense que yo le podría haber dado otra cosa, en el caso, no sé, de empresas, que está lleno de empresas que tienen balance y estados de resultados que están publicados por ahí. Pero yo lo que hice fue darle a ustedes unos casos inventados, ¿cierto? Para que ustedes puedan ser capaces de extraer datos del balance de estados de resultados, del caso, extraer datos de ahí y traspasarlo al balance del estado de resultados. Por esa manera uno entiende el concepto de la cosa. O sea, no siempre van a encontrar eso, porque cuando ustedes vayan a hacer el análisis de una decisión financiera, de un packing, por ejemplo, es altamente probable que la empresa que vayan a ver tenga ya hecho un balance y un estado de resultados, y los tenga para los 3 últimos años. Entonces ahí va a ser fácil, porque ustedes van a poder calcular fácilmente los ratios e interpretarlos. Pero se van a encontrar a veces en algunos casos con personas informales, o incluso algunas personas que son formales, que los estados que tienen, o no tienen estado, no tienen balance de estado de resultados, y eso no significa que la persona se perdió, no, pues, eso ustedes están en condiciones de hacer un caso con él, con todos los datos que le está dando la persona para poder traspasar la balance de estado de resultados. Y como yo les he enseñado, los datos que no están se estiman, ¿ya? Porque lo existente siempre es mejor que lo inexistente, siempre y cuando sea algo bien estimado, una estimación bien hecha, ¿ya? Y a partir de eso, de esto que estamos viendo, balance, estado de resultado, interpretación de ratio, nosotros estamos en condiciones de hacer la proyección del estado de resultado del flujo, que es lo que estamos trabajando en este momento, ¿ya? Y también se puede hacer la proyección del balance general, pero eso por ahora no es necesario. Lo que estamos haciendo, nosotros estamos trabajando principalmente en la proyección del estado de resultado, porque lo que buscamos conocer nosotros con eso es el flujo de caja, el flujo efectivo, el flujo de caja libre, que es de lo que se tratan las finanzas. Entonces, aquí hay algunos consejos para proyectar estados financieros. Por ejemplo, para proyectar el estado de resultado, ¿ya? Cuando las proyecciones, nosotros estamos haciendo a 5 años, pero uno las podría hacer a 10 años, ¿cierto? Pero eso no es bueno. O sea, no es bueno porque todo el contexto macroeconómico es muy versátil, cambia muy rápido, cambia año a año y a veces mes a mes. Entonces, mientras mayor sea el plazo, mayor va a ser la incertidumbre, ¿ya? O sea, por ejemplo, proyectar a 50 años es bien absurdo. Eso no se puede hacer. Salvo la única excepción son las mineras, tal como lo explicaba antes, ¿ya? Entonces, cuando uno proyecta muchos años, la información va a ser muy imprecisa. Si nosotros proyectamos a 3 años, podemos hacerlo, pero a 10 años ya es medio difícil. Y a 15 años, bueno, habría que ser mago, no sé, un visionario, pero es muy impreciso eso. Y cuando algo o un estado impreciso, no es valioso, no tiene ningún valor. O sea, si usted hace una proyección a 30 años de algo, en realidad es bastante poco valioso, ¿no? Entonces, y el rango recomendado va a depender del tipo de empresa, ¿cierto? Por ejemplo, llegando al tema de los agronegocios, en especies frutales son 10 años, en especies forestales son 20, ¿no es cierto? En especies de berries, por ejemplo, como la frutilla, son 2 años. En un packing serán 10 años. En un packing va a ser siempre dependiendo de la vida útil que tenga la maquinaria. ¿Se fijan eso?
la proyección, el plazo de proyección va a depender de cada tipo de empresa, ¿no? Pero normalmente cuando uno quiere hacer ¿cómo se llama? Una proyección, ¿cierto? Financiera, se recomienda entre 3 a 6 años. Ahora bien, las proyecciones pueden ser anuales, semestrales, cuatrimestrales, todo va a depender de la empresa. Las empresas grandes hacen proyecciones mes a mes. Hacen proyecciones, no sé, para los próximos 3 meses, ¿no? Y respecto al nivel de venta, el crecimiento, ¿no es cierto? El nivel de venta es muy importante para la proyección. Esto nosotros ya hemos visto que la expansión de venta es lo más importante de una proyección. Es lo más importante porque ahí se ven las posibilidades reales de la empresa, ¿ya? La cifra de una proyección debe estar basada en un antecedente histórico. Por eso es importante que para una proyección financiera ustedes tengan trabajado antes el estado de situación, o sea, tengan el balance del estado de resultados, a lo menos de los 2 años anteriores. Por eso que ustedes el trabajo final que van a hacer va a ser para el año, considerando el año 2020 y 2019. ¿Ya? Y también importante el análisis de mercado o cualquier otro método que pueda constituir una estimación seria y cierta. Aquí está la sensibilización del valor de interés, ¿no es cierto? Siempre es bueno crear escenario. Esto es lo que ustedes van a hacer, ¿no es cierto? Van a hacer una proyección normal con un caso optimista y pesimista, ¿ya? Entonces, pero también es importante ver cómo estos factores futuros externos pueden afectar el negocio de la empresa, ¿ah? Entonces, por eso que es necesario sensibilizar a caso optimista y caso pesimista. Por ejemplo, si los costos están sujetos al riesgo cambiario, o sea, si los costos están sujetos al dólar, si los insumos que yo compro, los compro en dólares, ¿cierto? Y con toda la versatilidad que tiene el dólar, el precio, como ustedes saben, se debe cuantificar en las proyecciones. El tema es, ¿cómo hacemos eso nosotros? Una empresa en que casi todos sus costos son importaciones, no es fácil hacer una proyección por el tema del dólar, ¿no? Entonces, o bien, si el éxito de las ventas depende de negociaciones futuras con algún proveedor en específico, también. A lo mejor todas las ventas nuestras dependen de un solo cliente que nosotros tenemos, un solo cliente, ¿ya? O que todas las compras que hacemos tenemos un solo proveedor. Eso es algo delicado, porque no podemos tener todos los huevos en una canasta. Tenemos que, en lo posible, tener más clientes y tener más proveedores, ¿no? Pero todo eso también va a depender de la industria, de la empresa y del contexto. Entonces, la calidad de la proyección va a depender siempre de la calidad de los supuestos. Por eso que ustedes están trabajando, ¿ya? Los supuestos empleados, que son los que van a ver ustedes en el caso normal, optimista y pesimista, tienen normalmente que ser, ojalá, muy simples. Muy simple. Acá no es bueno imaginarse, no sé, crecimiento de venta en un 13,545%. ¿Se fijan? ¿Ya? Ni tampoco colocar supuestos que sean muy complejos. No, tiene que ser lo más simple posible, ¿ya? Y operan a modo ejemplo de cómo se pueden sensibilizar cada supuesto. Entonces aquí estoy reiterando de ser coherente y consistente con el escenario que se está hablando, y tiene que estar bien fundamentado. Mientras mejores sean los supuestos, se obtendrá información más precisa y se podrán anticipar de mejor manera los problemas eventuales. Entonces, en definitiva, el objetivo de la planificación financiera, el objetivo de ese trabajo que ustedes tienen, ¿no es cierto?, eso sirve para qué? Para tomar decisiones según el futuro próximo de la empresa, ¿ya? Como se vio en la unidad 3, o sea, en la unidad de planificación, ¿cierto? Planificación financiera, eso puede hacer que la empresa, ¿cierto?, cuando no están hechos los supuestos, entre en una crisis por no poder servir la deuda, ¿ya? O sea, si una empresa tiene una liquidez bajo cero, o sea, sus pasivos corrientes son mayores que los activos corrientes, esa empresa no solamente no puede pagar la deuda, sino que
se le empieza a comer los intereses. No tiene cómo pagar los intereses. Porque los bancos prestan plata para pagar deuda, pero los bancos no te prestan plata para pagar intereses. ¿Ya? Porque, o sea, no te prestan no porque no quieran, ¿ya? Sino que porque eso es hacerle un pésimo favor al cliente. Entonces, por eso que las posiciones tienen que ser honestas y realistas. No tiene sentido estar inflando números, inflarlos, ¿no es cierto? Poner datos que no jamás se van a cumplir. Y todo eso sirve, todo esto tiene que ver con que las decisiones financieras tienen que ser capaces de mitigar los problemas que pueda haber más adelante y anticiparse a amenazas eventuales. ¿Mm? Ya, ese es el valor del dinero, es una cuestión que es muy... Este ejemplo creo que se lo mostré el otro día. Ya, chicos. A ver, me voy a preguntar a la Katia. Katia, ¿está siguiendo la clase? Sí, profe. ¿Se ha entendido, Katia? Sí, se entendió. ¿Ya? Ya. Ya. Muy bien. ¿Y Miguel, y tú la has estado siguiendo la clase? Sí, profe. ¿Mm? Sí, profe, Ya. se entiende. Ya. Ya. Muy bien. Y ya. Entonces, vamos a pasar a otra cosita. ¿Ya? Lo quiero dejar iniciado con ustedes. Esto es. Ya. Vamos a ver ahora el tema del financiamiento. Katia, ¿es importante para una empresa tener financiamiento? Obvio, así uno parte. Claro. ¿Parte o también se crece? ¿Viste? Ah, claro, cuando ya está iniciado el negocio, sí. Claro, claro. Y financiamiento, ¿y de dónde saca plata uno para financiarse? Puede ser fondos propios o un crédito también, un préstamo. Muy bien. ¿Viste? ¿Viste? Esa es exactamente lo que el balance general. El origen de los recursos está en la deuda, ¿no es cierto? O sea, en los pasivos de corto plazo y largo plazo, en los pasivos, y está en el patrimonio. ¿Viste? Ese es el origen de los recursos. Ese es el origen de los recursos. De ahí sale el financiamiento necesario para tus activos, para los activos fijos, para los activos corrientes y los activos no corrientes. ¿Ya? Ya, muy bien. Y para eso, y esas son las fuentes de financiamiento de una empresa. Entonces, lo importante, ¿no es cierto?, siempre es que uno sepa cuáles son las alternativas que tiene la empresa, alternativas de financiamiento de la empresa en el corto plazo. Acordemos, el corto plazo tiene que ver con capital de trabajo. Y alternativas de financiamiento para las inversiones son de largo plazo. Entonces, es importante eso, ¿no es cierto?, conocer cuáles son las alternativas que tiene para el corto plazo y las alternativas que tiene para los proyectos de largo plazo, o sea, inversión. Entonces, la fuente de financiamiento disponible que tenemos nosotros acá en Chile, ¿ah? En lo que se refiere a corto y largo plazo, tienen que ver con corto plazo, con el ciclo operativo y con el efectivo, con lo que hemos dado en planificación financiera. Los diferentes tipos de políticas de financiamiento, entonces, de aquí nacen los diferentes tipos de políticas de financiamiento a corto y largo plazo. ¿Y cómo y de dónde obtenemos los recursos financieros? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una empresa que está naciendo, una empresa que se instaló recién, o sea, una empresa que no tiene historia, ¿ya? Y esa empresa que no tiene historia, o sea, casi se lo firmo yo que un banco no le va a prestar plata. Porque el banco concede crédito contra una demostración de que esa empresa que le está solicitando un crédito
tiene historia de venta, historia de gasto, no solamente del último semestre, sino de los últimos 3 años. Entonces, probablemente para una empresa nueva le va a costar mucho conseguirse crédito en un banco. Entonces, la única posibilidad que tiene es el patrimonio, la plata que tiene, digamos, la empresa. Pongamos el caso de la... Perdón que la nombre a ustedes, chicas, de la Cata y la Catalina, ¿no es cierto?, con su emprendimiento, es la plata que ellas puedan tener, ellas mismas o con socios, socias que tengan, o también poder recurrir a fondos públicos o incentivos. Incentivos son plata que no son reembolsables, plata que no se devuelven. Fondos públicos que están en el Cercotec, que están en INDAP, que están en el FOSE, ¿ya?, que son empresas públicas. Y que tú concursas con tu proyecto y dependiendo de que sea, concursa entre mucha gente, y dependiendo de si el proyecto es bueno, estas son las únicas instituciones o instancias que pueden afirmar a una empresa así. Esto ya lo hemos visto antes, ¿no es cierto? Todas las empresas, ¿no es cierto?, requieren un financiamiento viable, pero todas las empresas están expuestas a una cosa que se llama el Valle de la Muerte, que son los primeros años donde se caen muchas empresas, ¿ya? Y sin embargo se requiere un financiamiento inicial, ¿ya? Y aquí es donde están las fuentes de financiamiento, ¿no es cierto?, que 4F, que me parece son Family, familia, fondos públicos, friend, amigos, y la otra F no me acuerdo, pero que en el fondo son plata que no son bancarias. Y lo otro son que la empresa recurra al crowdfunding, ¿no es cierto?, que es una red de financiamiento colectivo que hay en Internet, ¿cierto? Plataformas tecnológicas, que hay inversionistas y que siempre están mirando los proyectos y si encuentran alguno que es interesante, ellos invierten en ello, invierten en una empresa. Invierten, por ejemplo, en una empresa que tiene, no sé, la Catalina, y ponen plata ahí. Y la plata no la cobran, sino que ellos apuestan a que esa empresa va a tener utilidades. Y bueno, ¿y qué gana el crowdfunding? Gana que se hizo una buena identificación de ese proyecto, de la Catalina, por ejemplo. Dentro del contrato que se hace, ellos se hacen parte, o a veces dueños de una parte de la empresa, o tienen derecho a un porcentaje importante de las utilidades que esa empresa tenga. Acá están los fondos que yo les decía, que son públicos, ¿no es cierto?, fondos de Corfo, programas que financia Corfo, y hay un programa para startups, que son empresas, ¿no es cierto?, de innovación. Está el Cercotec también, ¿cierto? Están también los inversionistas ángeles, que son también estos inversionistas que están en la red, ¿no es cierto?, que son inversionistas importantes, ¿no es cierto?, que ayudan a los emprendedores con financiamiento, lo que permite la validación del modelo de negocio cuando la empresa ya tiene un cierto volumen de venta, ¿ya? O sea, los ángeles, se llaman así, Angel Investment, ¿no es cierto?, aportan con la inversión necesaria para la primera expansión de venta. Este financiamiento es muy útil para capital de trabajo, ¿ya?, que es lo que más necesita la empresa, para comprar insumos, materias primas, para producir a mayor escala, o sea, producir a mayor escala para expandir las ventas, para capital de trabajo o a veces también para equipamiento. Equipamiento no necesariamente son construcciones, son equipos, son inversiones en definitiva, ¿ya? Los inversionistas ángeles evalúan, pero ¿cómo hacen ellos? Evalúan la empresa en función de su potencial de creación de valor y negocia, o sea, venta y creación de valor, no venta sobre la base de un valor añadido, ¿cierto? Y negocian con el empresario un porcentaje de participación en él. Si la firma es rentable, generalmente recuperan los ángeles invertidos, salen de la propiedad y ayudan a los nuevos emprendedores. Muchas veces se quedan con la empresa. Y bueno, este caso, así nació el caso de Mayo, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, recomendaciones para una empresa: siempre conviene arrendar antes que comprar, ¿cierto? No es conveniente al inicio de un negocio adquirir mucha infraestructura y personal y maquinaria. Ya esto la otra vez yo ya se los comenté, ¿no es cierto? Aquí estoy reviviendo esto porque ahora ya voy tomando ya. Esto no lo voy a volver a repetir, obviamente, para que ustedes vayan tomando todo lo que ya han aprendido, ¿no es cierto?
Nunca al inicio de una empresa hay que comprar todas las máquinas, ni contratar a 10 personas y toda la maquinaria. No, todo eso es paso a paso, paso a paso. ¿Ya? ¿Mm? Paso a paso. Si se necesita invertir, es bueno hacerlo con bienes que puedan hacerse líquidos. O sea, no es bueno encarillarse o solicitar un crédito para comprar una máquina que es muy difícil venderla. ¿Mm? Voy a poner un ejemplo que nada que ver. O sea, si alguien se compra una camioneta del año, no sé, del año 2005, en 5 millones de pesos, ¿cierto? Le va a ser muy difícil venderlo a los mismos 5 millones. ¿Ah? Bueno, a lo mejor una camioneta sí, no sé. Pero en una máquina no. No, porque la máquina está sujeta a la depreciación por desuso y por obsolescencia. Entonces, si la empresa entra en problema, es decir, cuando liquide los bienes que tiene, va a salir perdiendo plata, porque nunca va a convertir en efectivo lo que pagó. ¿Mm? Hay que procurar siempre comenzar con algo simple a manera de experimento. ¿Ya? Si uno va a tener una tienda de artesanía, un local de artesanía, hay que ir poco a poco, invertir poco. Y si falla, es mejor que falle, y falle rápido y barato, y chao. ¿Viste? Pero si uno invierte mucho, y si falla, a uno le va a costar decirle chao, porque tienes plata invertida ahí. Y este es un problema clásico que tienen muchos emprendedores, ¿eh? Este problema. Y es porque compraron muchas cuestiones, no tuvieron la paciencia y la constancia para empezar por poquito. No hay ningún negocio que se te haga muy rentable en 2 meses, en 3 meses, en un año. Todo esto es un trabajo de tiempo, de experiencia. Si el negocio comienza a andar, es importante conocer muy bien la estructura de costos. Uno tiene que saber bien, no solamente cuál es el costo, sino cuál es la estructura. La estructura, o sea, cuáles son costos fijos, cuáles son costos variables. ¿Ah? ¿Cuál es la dimensión de los costos fijos? ¿Cuál es el costo de los costos variables? ¿Cuáles son los costos directos a la producción y cuáles son costos indirectos? Entonces, no hay que hacer cosas que uno se ponga a gastar plata en mucha gente, mucho costo indirecto, porque eso no se traduce en una buena utilidad. Siempre hay más costo de lo que aparentemente se planea. Esto hay que estudiarlo bien. No hay llegar a hacer una planilla de costo, tiene que ponerse en todas las situaciones, en especial en los costos inesperados, en lo imprevisto. ¿Ya? Siempre, o sea, aparentemente se planea y casi siempre hay que vender un poco más barato de lo que se tenía pensado. O sea, acá el escenario pesimista siempre es bueno tenerlo. Quizá uno va a tener que vender en algún momento más barato, porque te apareció una competencia importante. Entonces, nuevamente, o sea, tratar de no endeudarse en el sistema tradicional para cubrir costos fijos. Hay que endeudarse en el sistema tradicional, en los bancos, pero no para cubrir costos fijos, sino que para costos directos. En eso sí que uno se puede, porque los directos son costos directamente asociados a la producción. Los costos directos tienen que ver con la expansión de las ventas, ¿ya? Pero los costos fijos no. ¿Mm? Tú no puedes estar pidiendo crédito para pagar el agua y la luz, no. ¿Ah? Y ni para pagar a un publicista. O sea, hay que tratar de concentrarse en los costos directos. Cuando el negocio tiene cierto nivel de viabilidad ya, cuando es algo viable, ahí en ese momento hay que recurrir al capital semilla o invitar a inversionistas ángeles, es una buena opción, o invitar a algún socio, socia. Esto diluye el riesgo. De esto se trata, diluye el riesgo. ¿Ah? Y puede incorporar gente a que ayude con la gestión del negocio. O sea, si yo tengo un socio, a ese socio obviamente le va a interesar que ganemos plata. Entonces el socio no es solamente un socio que pone plata, la idea es que uno meta un socio o socia para que ayude a gestionar el negocio. ¿Ayudar en qué? Por ejemplo, a conseguir más clientes, a mayor idea, etcétera, etcétera. ¿Ah? Ya chicos, hablemos un poco de esto antes de seguir. ¿Qué les parece? A ver, ¿alguna opinión? Valeria, ¿tiene alguna opinión sobre lo que hemos estado hablando?
Valeria, en cuanto a las recomendaciones, está la Valeria, ¿no? Valeria, ¿estás por ahí? No, entonces vamos a preguntar Uy, ¿por qué puede estar Miguel? ¿Está Miguel? Mira, yo sé que a esta altura ya de la clase se empiezan a ir chicos. Yo no lo voy a criticar, lo entiendo, ¿ya? Porque igual esto queda grabado. Matías López estará. Matías Rosales. Oye, perdón, chicos. Ah, ya. Yo estoy profe. Ya. A ver, ¿qué opina de lo que hemos estado hablando? Que mi trabajo de DNA lo más probable es que esté malo. Porque como que me está costando mucho hacer que fuera rentable, profe. Claro. Como que me da muchos números negativos y por eso me han dado todavía, porque siento que no está bueno. Oye, pero mira, Tomás. Mira, Tomás, mira, espera, para, antes que se me olvide. Como con presión y estrés. Sí, no, pero mira, esto se lo digo a los que están presentes y a los que no están presentes, bueno, verán no sé si verán o no la grabación. Este trabajo de plan de negocio, mi estimado Tomás, esta idea, o sea, este plan de negocio no necesariamente que tiene que resultar positivo. ¿Viste? ¿Me entiendes? Acá Sí. lo más importante es que tú tomes los datos tal como están. ¿Ya? Y por ningún motivo tienes que inflarlos. Nunca. Ni tampoco disminuir tanto los gastos. Si el proyecto resultó que no era rentable, no era rentable. O sea, estaba digamos, el negocio no era rentable. O sea, la inversión que se iba a hacer no era rentable. Porque toma en cuenta tú que tú le haces un plan de negocio, no solamente un negocio que tú decides enchufarle al empresario, sino que el negocio que el empresario quiere hacer. El empresario quiere para su negocio comprar un tractor, ¿ya? ¿Sabes? Y te contrata para eso, ¿viste? Entonces lo que tienes que hacer tú es un plan de negocio. Y quizás con el tractor, con todo el movimiento que va a tener, no va a ser rentable. Y ese es el resultado. Pero la idea es que quede evidenciado que no va a ser rentable. Claro, exactamente. La idea es que quede. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tractor, con los clientes que tiene, ¿no es cierto?, no va a dar el ancho. Porque el tractor está ubicado, no sé, en un pueblo remoto donde tiene pocos clientes. Porque el tractor que quiere comprar él es un tractor usado, ¿viste? Entonces, no necesariamente el resultado de un plan de negocio es positivo, ¿viste? Y si no te da positivo, quiere decir que el negocio ese que estás viendo no era tan factible técnicamente. Cuando un plan, un proyecto no es factible técnicamente, o sea, lo más probable es que no sea factible económicamente. Lo más probable es que el resultado no sea bueno, que el van sea cero o sea negativo. Así que chicos, cuidado con eso. Claro. ¿Ya? Entonces, mira, pero te agradezco mucho lo que me acaba de decir, porque esto que vimos recién para efectos profesionales de ustedes, todo esto que vimos recién, que a lo mejor puede ser una cosa obvia, pero no es tan obvia, que esas son las recomendaciones para hacer una proyección, ¿no? Sea de un flujo contable o sea de un flujo efectivo, ¿no? Esas son las recomendaciones. ¿Ya? Sebastián, ¿alguna opinión? Sebastián. ¿Está, Sebastián? ¿Qué cosa, profe? ¿Alguna opinión sobre lo que estamos conversando, lo que estamos viendo? ¿De la materia? Sí. Sí, igual lo encontré lógico, especialmente, por ejemplo, si un mercado nuevo, porque ahí no se sabe realmente cómo te puede ir. Pues. Claro, ¿cierto? Van en estas condiciones de COVID, o sea, Lo que no Claro. me quedó claro es que si no recurre a los métodos tradicionales, ¿cuál vendría siendo el método de inversión? Aunque la inversión sea chica. Bueno, están los fondos propios igual, pues, pero en caso de... Sí, pero mira, Sebastián, depende del negocio, porque ahí
mira, vean bien esta clase que di recién, ¿ah? Lo importante es que si tú vas a financiarte con un crédito, tiene que ser exactamente para lo que necesitas. No es llegar y pedir, ya el banco me presta hasta 6 millones, pido los 6 millones. No, tú tienes que pedir lo que necesitas. ¿Viste? Y si son más de 6 millones lo que necesitas, te consigo 6 millones el banco y el 1,5 millones que te falta te lo tienes que conseguir sí o sí a otro lado. Porque la plata que tú necesitas tiene que ser el resultado de alguna operación aritmética que hiciste. No cualquier cifra, ¿viste? Y si cuando tengas la plata, tienes que concentrarte, tal como hablamos ahí, en los costos directos, ¿cierto? Y si va a hacer alguna inversión, si está empezando, no hacer ninguna inversión en alguna cosa que no pueda vender fácilmente después. O sea, siempre tiene que estar poniéndote en el caso pesimista. Siempre, ¿entiendes? Y no porque hay que ser negativo, sino que porque hay que estar preparado para eso. ¿No? Porque así son los negocios. ¿Ya? Vale. Katia, ¿estás siguiendo la clase, Katia? Sí, profe. Sí. ¿Te hace algún sentido esto para tu negocio, emprendimiento que has tenido, que tienes? Sí, todo el sentido. De hecho, yo creo que yo necesitaba saber esto antes, pero ahora sí todavía sirve, así que Claro, claro. es muy necesario. Mira, Katia, y bueno, no está la Catalina, pero mira, Katia, lo importante es tener paciencia. ¿Entiendes? No hay que apurarse. No existen los negocios que se hacen rentables y que tú puedes vivir de ellos en 2 meses, 3, 4 meses. Todos los negocios implican un trabajo previo, poco a poco, ¿viste? Y paso a paso con las cosas. ¿Ya? Y claro, a menos que tú encontraste un negocio que era una oportunidad, no sé, porque no se le había ocurrido a nadie, ¿viste? Como esto que hicieron estos chicos de descubrir una mayonesa que no es mayonesa, ¿viste? Que no se le había ocurrido a nadie, uno, y segundo, que es un negocio, la oportunidad, ¿en qué consiste? En que hay clientes para ese negocio, ¿te fijas? Pero para eso hay que hacer un estudio, no es que los clientes por un negocio se le ocurre, no salen en el diario, ni te los contó una amiga, ni salió en internet, no, esas son las antenas que tiene que tener uno, ¿te fijas? Porque si no, puta, todos tendríamos un negocio, todos, y a todos nos iría súper, ¿viste? A todos nos iría bacán con todos los negocios, pero no es así. Y por eso están algunos datos que alguna vez yo le he dado de que la mayor parte de los negocios entran a ese famoso valle de la muerte. O sea, un altísimo porcentaje. Pero eso, Katia, a ti no te tiene que, por ningún motivo, que desalentar. Tú ya ganaste una experiencia que mucha gente, la mayor parte no la tiene. Entonces, con esa experiencia a ti te va a servir para perseverar en eso. ¿Eh? ¿Ya? Así que ni por nada te va a dar por vencida, porque tú ya tienes un activo que es, ¿cómo podríamos decir? Un activo que no es visible, que es la experiencia que tú tienes. La experiencia es una de las cuestiones más importantes de un negocio. ¿Alguna cosa más, chicas? No sé, Valeria, ¿alguna cosa? ¿No? No, profesor. Ya. Oigan, chicos, ya, mira, de la otra clase ya no me voy más a esta hora, pero es que tengo una situación que tengo que hacer yo a las 6, así que me disculpan, ¿ya? No se preocupe, profe. Vaya No, tranquilo nomás. ya, ya, niñas y niños, que estén muy bien, ¿ah? Igualmente que le vaya súper. Muchas gracias. Ya, profe, que esté muy bien. Ya, Chaito. Chao, profesor. Chao, chao. que Sí, estén profe, bien. que esté muy bien. Muchas Chao, profe, gracias. Chao, chao, chao.